Hola, bienvenidos a un nuevo video de Excel. En este video trabajaremos sobre la planilla básica que construimos en el ejercicio anterior, incorporándole distintas herramientas de Excel que la conviertan en una planilla funcional de trabajo. No olviden suscribirse y darle like para ayudarnos al desarrollo del canal y así tener acceso a los distintos ejercicios que seguiremos publicando. Comencemos. El video anterior que ven acá arriba lo habíamos terminado guardando la planilla de presupuesto en una carpeta llamada presupuestos. En él habíamos imaginado una empresa que vendía vajillas de mesa y donde el cliente o el vendedor nos solicitaban presupuestar la serie de utensilios con su valor total más impuestos. Pero esta planilla necesita mejoras porque estamos ingresando manualmente la denominación y el precio del producto. Y si, como es lógico, la empresa vende cientos de productos con sus variaciones de marca o modelo, además del trabajo de tipear los datos, hay muchas posibilidades de error en la denominación o en el precio, más los errores típicos de tipeo. Por eso estamos incorporando herramientas de Excel que nos permitan elegir de los archivos de la empresa los datos necesitados. Como ven, la planilla está guardada en la hoja número 1 y en la hoja número 2 guardamos lo que podría ser un listado de productos y en la hoja número 3 un listado de clientes. Si ven el listado de productos, hay una matriz de solo 15 productos con nombre, código y precio, que por supuesto en la realidad la matriz de la empresa va a ser de cientos de productos con muchos más datos asociados a los mismos, y en el listado de clientes pasa lo mismo. Suponemos que el cliente o el vendedor nos pasan un pedido con unos productos y la cantidad necesaria, que en el caso anterior nos habían pedido 4 vasos, 6 platos y 5 cuchillos. Guardamos los datos que cargamos en el ejercicio anterior: cantidad, producto, precio de los 3 productos que habíamos puesto y suprimir. Las fórmulas no las tocamos. Nos posicionamos en la primera celda donde queremos tipear el producto y en el menú principal abrimos el menú de datos y elegimos la opción validación de datos. Se nos abre una ventana donde podemos decidir qué tipo de datos se pueden ingresar en esta celda. Como ven, si abrimos permitir, podemos decir que queremos números, enteros, decimales, fechas, una longitud de texto determinada, pero en realidad nosotros queremos elegir el producto de una lista de productos, entonces vamos a elegir la opción lista y tenemos que decir el origen, en dónde está la lista. Vamos al listado de productos y marcamos el rango de la lista de productos. Recuerden que como esta lista en la realidad puede ser muy larga, nos posicionamos en la primera, hacemos control shift, pesa hacia abajo y ya tenemos marcado todo el rango. Podemos agregar un mensaje de entrada donde decimos ingresar dato de lista, y el mensaje de error dejamos el que venga configurado por Excel. Bueno, ya tenemos lo que si nos posicionamos en la celda, tenemos a la derecha una flechita, abriéndola nos muestra todo el listado de productos y que además tenemos un mensaje de entrada que nos recuerda que tenemos que ingresar un dato de la lista. Ahora, si esta lista es muy larga, como sabemos y tenemos muchos productos, para encontrar un producto necesitamos que esté ordenada por orden alfabético. Entonces podemos ir al listado de productos, marcamos toda la matriz con los títulos incluidos, nos posicionamos en el primero, como decíamos, control shift sin soltar, flecha a la derecha, flecha abajo, ya tenemos toda la matriz seleccionada. Con la matriz seleccionada buscamos este icono de ordenar, decimos que ordene por producto, de la A a la Z, aceptar, y ya lo tenemos totalmente ordenado. Y entonces podemos simplemente abriendo la flecha y buscamos la opción del vaso 250 y ya lo tenemos sin tipear y en forma correcta. Para el caso del precio vamos a usar la función buscar B. La función buscar B tiene 4 argumentos. Necesitamos definir 4 argumentos separados por punto y coma. Aunque hay algunos teclados configurados para países donde se utiliza el punto como separación decimal, en esos casos usan la coma. Nosotros vamos a usar punto y coma y ustedes pueden, si tienen algún problema, probar las opciones. Ponemos igual, bu, y ya podemos confirmar acá buscar B, se lo sabe el paréntesis para que empecemos a definir los 4 argumentos. El primer argumento es el valor buscado, que en nuestro caso es B4.
punto y coma. El segundo argumento es la matriz donde lo van a buscar. Vamos al listado de producto, marcamos la matriz, en este caso sin títulos, nos posicionamos en el primero, control shift, flecha a la derecha y flecha abajo, ya tenemos la matriz marcada. En la fórmula seguimos escribiendo punto y coma. El tercer argumento es la columna de donde podemos encontrar el resultado buscado, que en este caso es el precio, y vemos que tenemos en la columna 1 el producto, en la columna 2 el código, en la columna 3 el precio. Ponemos columna 3, punto y coma. Y el cuarto argumento solo determina si necesitamos una coincidencia exacta o aproximada. Como nosotros necesitamos coincidencia exacta, tenemos que poner la palabra falso o el número 0. Si hubiéramos necesitado aproximada, poníamos verdadero o 1. Ponemos 0 y cerramos paréntesis. Enter, y ya tenemos el precio del vaso de 250 puesto automáticamente. Como verán, si cambio de producto, nos vuelve con el precio determinado y volvemos al vaso de 250. Ahora debemos copiar esta configuración de validación de datos al resto de la planilla. Borro los 250 para que no se me repliquen, busco el más que se me genera en el extremo inferior derecho, bajo hasta el final de la planilla y ya tengo todas las celdas de descripción con el mensaje de entrada y con la flechita. En el caso del precio, para copiar la fórmula tenemos que recordar la diferencia entre referencias relativas y absolutas que vimos en el video anterior. Las referencias relativas, que son todas como han sido escritas en esta fórmula, porque si fueran absolutas tendrían el signo peso delante de la referencia, al copiarla hacia abajo se me va a modificar. En el caso del valor buscado está bien que sea relativa porque se me va a transformar en B5, B6 o B7 y tiene que buscar los valores en B5, B6 o B7. Pero en el caso del rango de la matriz tiene que ser inalterable. Quiere decir que si yo lo sombreo de esta forma y aprieto la tecla F4, ahí ya se me convirtió en absoluta y lo puedo copiar. Copio la fórmula en absoluto, ya tengo toda la fórmula copiada. El problema es que me rompe todo el resto de las fórmulas y los totales también, porque me dice que no hay datos. Podemos volver a los datos del ejercicio anterior, que eran 4 vasos de 250, 6 platos de mesa, buscamos por acá, y 5 cuchillos de mesa, y ven que me da todos los resultados ya correctos y en forma automática, pero esta presencia de error, porque no encuentra nada en la columna B, hace que tampoco puedan salir los valores totales. Quiere decir que nosotros nos vemos en la obligación ahora de agregar una función a esta fórmula. Esto se llama unidad de funciones, que es una función dentro de otra. Toda la función buscar B la vamos a poner dentro de la función si error. Si nosotros aquí, después de igual, agregamos la palabra si, ya me salen las funciones que puedo poner. Digo si error, la confirmo. Me abre el paréntesis, donde la función si error me va a decir que si toda esta función que viene después es error, punto y coma, escriba algo. En el caso nuestro quiero dejar todo vacío, o sea que pongo comillas cerradas. Si hubiera escrito entre las comillas un texto, me saldría ese texto. Cierro paréntesis, no me modificó el resultado, pero si yo ahora lo copio hacia abajo, como verán, donde hay error no me pone nada. En este otro caso también podríamos hacer lo mismo. En el caso del resultado, ponemos sí, confirmamos error, y si hubiera error, punto y coma, comilla, comilla, cerramos paréntesis, enter, vamos hacia abajo, uno más, y ahora ya tenemos la planilla muy similar a la planilla anterior, pero donde todos los datos los hemos incorporado automáticamente y sin errores de tipeo, tomados directamente de los datos de la empresa. La función buscar B tiene una limitación fundamental. Si analizamos los parámetros que nos pide definir la función, verán que además del valor buscado, estamos definiendo la matriz sobre la cual estamos trabajando y la columna de donde queremos extraer el resultado. Pero nunca nos pide en qué columna debemos ubicar el valor buscado.
Y eso es porque buscar B siempre rastrea el valor buscado en forma vertical en la primera columna de nuestra matriz. Y una vez que lo ubica, en la misma fila nos entrega cualquier valor que esté a la derecha del mismo según la columna que nosotros hubiéramos indicado. Pero ¿qué pasa si el vendedor o el cliente en el pedido, en vez de utilizar el nombre del producto, utiliza el código, que es una forma normal de trabajar en las empresas por código y no por nombre de producto? Ahí nosotros tenemos el problema de que tenemos que definir una nueva matriz donde el código sea la primera columna, porque si no, no la va a encontrar, y en esa matriz solo vamos a tener la columna del código y el precio, y lo único que vamos a poder pedirle como dato es el precio y nunca el nombre del producto que está a la izquierda y que ya nos quedó directamente fuera de la matriz. Eso lo podemos solucionar en una matriz como esta, que es manipulable, chica, sencilla. Podemos modificar y mover la columna del código, la movemos hacia la izquierda, anulamos la columna que quedó vacía, la borramos, y ahora ya nos quedó una matriz donde en la primera columna tenemos el código que lo podemos rastrear con buscar B, y una vez que lo encuentre podemos pedirle la columna 2 que es el nombre o la columna 3 que es el precio. Volvemos a la matriz como estaba, pero podría pasar que o no queremos o no se nos permite modificar la matriz de los datos de la empresa. Entonces para eso debemos solucionarlo de otra forma. Vamos a modificar nuestra planilla para insertar una columna que nos permita introducir el código que hasta ahora no lo habíamos utilizado. Nos posicionamos en descripción, vamos a comando de celda, insertar columna. Como la insertamos en medio de la planilla, tiene la misma estética y la podemos titular con código. Como ahora el valor buscado va a ser el código y no el nombre del producto, podemos eliminar la validación de datos que hicimos en las celdas donde está el nombre del producto. Acá borramos para evitar confusiones y vamos a datos, validación de datos, borrar todos y aceptar. Y en las celdas donde vamos a introducir los códigos podemos darle la misma validación de datos. Validación de datos, abrimos permitir, decimos lista, en origen, ¿dónde está la lista de los códigos de los productos? Está acá. Y podemos introducir el mismo mensaje de entrada que nos permita recordar que debemos ingresar datos de lista. Aceptar. Bueno, ahora ya tenemos la columna donde se introducen los códigos preparada, pero vemos que los códigos no están por orden ascendente y si la lista es muy grande nos va a costar encontrarlo. Entonces tendríamos que ir a nuestro listado de productos, marcar, como dijimos antes, con control shift derecha y abajo, y con todo marcado podemos ordenar por la columna C de menor a mayor. Y acá ya está ordenado. Entonces ahora sí, cuando queramos hablar, si queremos poner el número 101, ya lo hemos elegido. Las fórmulas que habíamos utilizado, especialmente la fórmula de precio, es una fórmula que va a servir igual porque el precio está a la derecha del código en nuestra matriz. Lo único que debemos es modificar las referencias. Por ejemplo, acá el valor buscado ya no será C4, ahora será B4, que es el código. Y la matriz, si vemos nuestro listado, la matriz ahora será de C2 a D16 y el resultado estará en la columna 2, 1 y 2 de nuestra nueva matriz. Entonces aquí podemos modificar C2 a D16 y el resultado estará en la columna 2. Como ven, ya nos dio perfectamente. Para el nombre del producto, aquí es donde tenemos la famosa limitación explicada de buscar B y donde lo vamos a solucionar introduciendo otra función que se llama elegir, que nos hace un reordenamiento virtual de las columnas que queremos elegir. Empezamos con igual bu y confirmamos buscar B. Se abre el paréntesis de buscar B con los argumentos normales. El primero es el valor buscado, por supuesto que va a ser este, punto y coma. Y acá es donde viene el problema. El segundo argumento es donde teníamos que definir la matriz. Y como la matriz no nos sirve porque la descripción está a la izquierda del valor buscado, vamos a usar la función elegir
En el segundo argumento, la función elegir nos va a resolver el problema. Si ponemos acá elegir, confirmamos la función elegir y nos abre el paréntesis para los argumentos de la función elegir. El primer argumento nos define qué columnas queremos definir. Vamos a poner entre llaves 1 barra 2, que significa que vamos a definir el rango de la columna 1, que es el valor buscado, y el rango de la columna 2, que sería el resultado. Esto se pone entre llaves. Se abre la llave, 1, barra invertida, 2, y se cierra la llave. Punto y coma. Estamos dentro de los parámetros de la función elegir. Una aclaración. Es entre llaves y es barra invertida. No puede ser ni entre corchetes ni entre paréntesis. Tienen que ser entre llaves y la barra debe ser barra invertida. Tienen que buscarla en su teclado. Si no encuentran el teclado, pueden utilizar los códigos ASCII, que para el caso de las llaves es Alt 123 para abrirla y Alt 125 para cerrarla, y en el caso de la barra invertida es Alt más 92. Bueno, definido esto, pasamos a definir cuál es el 1, el rango del valor buscado, y cuál es el 2, el rango del resultado. El rango del valor buscado, por supuesto, vamos a nuestra matriz y lo marcamos. Punto y coma, y el rango del resultado va a ser aquí el rango del nombre. Punto y coma. En realidad, al haber definido todos estos rangos, se terminó la función elegir. Ya la función elegir nos solucionó el problema de nuestra matriz. O sea que después del rango de B2 a B16 debemos cerrar el paréntesis de la función elegir, y después sí viene punto y coma para el tercer argumento de la función buscar, que en este caso es la columna del resultado, pero como hemos definido dos columnas, 1 y 2, va a ser 2, punto y coma, 0 de confidencia exacta, cerramos paréntesis, enter. Acá ya tenemos que el código 101 es el vaso de 250. Para poder copiarla, como dijimos antes, recordamos de fijar y hacer absolutos los rangos. Con F4, lo sombreamos y con F4, perfecto, enter. También, para que no haya error, podemos incluir todo esto, como hicimos antes, dentro de la fórmula de si error, que se abre el paréntesis y punto y coma, comillas, comillas, cerramos paréntesis. Y como ya tenemos las dos fórmulas completas, las podemos marcar y las mandamos a replicar hacia abajo. Perfecto. Ahora si acá ponemos el código, buscamos el código 104, por ejemplo, tenemos los platos del mes igual que antes, y si buscamos acá el código 109, ya tenemos la planilla exactamente igual que antes, pero todo automático y resuelto el problema de la limitación de buscar el mes. Como otro ejemplo, vamos a utilizar el listado de clientes, que todavía no lo habíamos utilizado. Podemos insertar aquí 3 filas. Vamos a comando inicio, comando de cel, insertar filas. Y acá podemos introducir los datos del cliente. Podemos poner, por ejemplo, en este código, y acá podemos poner nombre del cliente, y acá podemos poner teléfono, que eran los datos que teníamos en la matriz. Le podemos dar la misma cuadrilla que al otro, centramos los títulos como los otros y le damos el mismo color. En el código vamos a dar otra vez la validación de datos del código, configuración, abrimos, permitir, lista, origen, listado de cliente y código, que ya están ordenados de forma ascendente, y le ponemos de nuevo el mismo mensaje de entrada, que sería ingresar datos de lista, aceptar. Entonces acá podemos elegir ya cualquier cliente, y lo que podemos hacer es estas dos fórmulas copiarlas, porque ya están bien y son fórmulas largas, control C y control V, y después le modificamos los rangos. Por ejemplo, para el teléfono, está a la derecha del código, teníamos una fórmula buscar B simple, está mirando B4 como corresponde al valor buscado, pero la planilla no sería listado de productos, sino sería listado de clientes, y el rango C2 a D16, C2 a D16 es el correcto y columna 2 es el correcto. O sea que está todo bien.
Enter. Acá hay problema de formato porque el teléfono, vamos a inicio, formato, le podemos poner texto y lo podemos entrar. Ese es el teléfono. En el caso del nombre, tenemos el mismo problema, necesitamos usar elegir porque lo tenemos a la izquierda del código, nos busca bien el código en B4, el listado hay que modificar y es el listado de clientes. Y los rangos de 1 y de 2, a ver lo correcto, acá es C2, C16 y B2, B16. C2, C16 y B2, B16. Está todo correcto. Igual, Enter. No, lo he modificado acá en el segundo rango de resultado, que tenía que decir cliente. Ahí está. Ahora podemos modificar cualquier cliente y nos da su nombre y su teléfono. Ya hemos resuelto y tenemos en esta planilla una gran cantidad de datos que ingresan automáticamente o con la validación de datos. Resumiendo estos ejercicios, podemos decir que con el método que utilizábamos en la planilla básica anterior, debíamos tipear manualmente 15 datos. Cantidad, código, descripción y precio de los 3 productos presupuestados y código, nombre y teléfono del cliente. Con el nuevo método que hemos aprendido, solo debemos tipear manualmente las 3 cantidades, que más adelante también podemos ver que podemos limitar la posibilidad de errores con máximos y mínimos y hasta considerando el stock disponible. Los 4 códigos son elegidos de una lista sin posibilidad de errores y sin tipear. Y los 8 datos restantes nos son entregados automáticamente por las muy útiles funciones que hemos aprendido, que son buscar B, elegir y sí error. También hemos aprendido a superar las limitaciones de buscar B para encontrar cualquier dato sin importar la posición de nuestra matriz. En el próximo video desarrollaremos una serie de ejercicios para una posible entrevista de trabajo. No olviden suscribirse y darle like para ayudarnos al desarrollo del canal y también tener acceso a los distintos videos que seguiremos publicando. Muchas gracias y hasta la próxima.